Muy bien. Cuando nosotros abramos un proyecto de Revit, cuando lo abramos directamente, nos va a aparecer esta interfaz. Entonces vamos a conocer los elementos. En la parte lateral izquierda superior, o sea, esta parte de acá donde dice proyectos, vamos a ubicar eh, el comando para poder abrir directamente un proyecto. Si nosotros ya estuviéramos trabajando, por así decirlo, algún proyecto y queremos abrirlo, entonces lo que vamos a hacer es vamos a abrir desde este medio. Pero también está esta otra opción en la cual se nos quedan grabados los proyectos que los últimos proyectos que nosotros estemos desarrollando. Entonces podemos abrirlo desde acá o podemos abrirlo desde acá yendo a abrir y se nos va a abrir el buscador de la computadora, ¿no? Entonces lo abrimos de esta manera. Otra manera para poder crear otro proyecto es irnos a nuevo. Se crea un proyecto de Revit, pero este proyecto se crea como un proyecto general, o sea, no nos va a especificar qué tipo de plantilla vamos a utilizar. Entonces, luego de eso tenemos estas cuatro opciones que vienen a ser la plantilla de construcción, la plantilla arquitectónica, la plantilla estructural y la plantilla mecánica. Entonces, ¿qué es la plantilla de construcción? La plantilla de construcción viene a ser una plantilla en donde se van a importar todos los archivos, tanto de la plantilla arquitectónica, la estructural y la mecánica. Esta plantilla de construcción está más enfocada a los BIM Manager, que quiere decir que son los jefes de los proyectos, el cual van a poder verificar y revisar toda la información del proyecto en toda su etapa conceptual y de elaboración de los planos. Entonces, esta plantilla es netamente para lo que es un BIM Manager, donde vamos a unir todas estas especialidades. Luego viene la plantilla, último vamos a hablar de la plantilla arquitectónica. Luego viene la plantilla estructural, en el cual se va a desarrollar planos estructurales. Luego viene una plantilla mecánica, donde se va a desarrollar instalaciones eléctricas, sanitarias, electromecánicas y instalaciones de especiales, ¿no? Como el aire acondicionado, como viene a ser la instalación de ascensores y otras instalaciones especiales. Pero para efectos de nuestro curso, la plantilla que nosotros vamos a utilizar es la plantilla arquitectónica. En esta plantilla arquitectónica, ¿por qué vamos a utilizar esto? Porque esta plantilla arquitectónica ya está teniendo los parámetros que nosotros vamos a utilizar cuando dibujemos planos de arquitectura. Eso quiere decir que vamos a tener valorizaciones de líneas, vamos a tener lo que es los muros, vamos a tener lo que son los suelos, vamos a tener lo que vendría a ser las opciones de visibilidad para lo que vienen a ser planos arquitectónicos. Entonces yo le voy a dar clic, bueno, luego ya en la parte de abajo, ¿no? En la parte de proyectos, estos proyectos se abren con una extensión RBT, que es una extensión de Revit, o sea, una extensión de RTE, ¿no? Pueden ver ahí RTE, dice análisis de Default Metric y es ESPN.RTE. Plantilla arquitectónica también RTE. La extensión RTE viene a ser la extensión de los proyectos. En la parte de abajo tenemos lo que vienen a ser las familias. Las familias, la interfaz de las familias es muy diferente a la interfaz de los proyectos. ¿Por qué? Porque estas familias, como les expliqué en la clase anterior, vienen a ser como los bloques de AutoCAD, el cual nosotros editamos y cargamos a los proyectos para poder hacer nuestro trabajo más fluido y más rápido. También podemos abrir las familias, podemos crear una nueva familia o podemos abrir para poder crear una masa conceptual. O directamente las familias que nosotros hemos trabajado, abrirlos directamente desde acá. Entonces nosotros para efectos de nuestro curso vamos a darle clic en lo que es una plantilla arquitectónica. Vamos a esperar que cargue el programa.
y vamos a abrir una plantilla arquitectónica. Bueno, esta es la interfaz de lo que viene a ser Revit para la elaboración de un proyecto, o sea, el modelado de un proyecto, una extensión RTE. Entonces, vamos a ir conociendo los cuáles son, en qué partes están divididas este entorno, ¿no? Por ejemplo, en la parte, normalmente esta parte de navegador de proyectos te viene en la parte inferior de acá, o sea, te viene de esta parte, te viene por esta parte de acá, ¿no? Entonces te viene así, uno debajo de otro, en esta parte de acá, ¿no? Entonces, pero yo lo que hago es, en esta parte de acá, lo que hago es yo lo desgloso esto de acá, y para yo poder poner en esta parte de acá, para poder trabajar de manera más ordenada proyecto, entonces lo que hago es agarro de la parte donde dice navegador de proyectos y lo voy a ubicar en la parte del medio y lo voy a poner ahí, lo voy a ubicar en esta parte de acá, ¿no? Entonces tenemos estas dos grandes ventanas. Les digo, los llamo de manera grandes porque son muy importantes dentro de lo que es la creación de nuestro modelado. En lo que es en la parte izquierda tenemos las propiedades, que vienen a ser todos los detalles del elemento que nosotros estemos trabajando. Por así decir, si nosotros pongamos ahorita un muro, voy a poner un muro cualquiera, por ejemplo esta parte de acá, voy a poner un muro, lo voy a dejar así. Yo le doy acá, entonces acá tenemos las propiedades del muro, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es un muro básico, genérico de 200 milímetros. Luego nos dice, ¿no?, que la línea de ubicación es en el eje del muro, lo que la restricción está en el nivel 1, la desfase. Entonces acá te brinda toda la información necesaria para que tú vayas modelando. De la misma manera, en la parte de acá tenemos lo que viene a ser el navegador de proyectos, donde nosotros podemos visualizar cuáles son los niveles que nosotros estemos trabajando. Esto viene a ser como nuestros planos de planta que nosotros desarrollamos en el AutoCAD. Este es el nivel 1, viene a ser la primera planta, el nivel 2, y esto es lo que te viene por defecto, ¿no? Es el plano de techos y estos son los alzados. Estas cuatro burbujitas que ustedes ven acá vienen a ser los alzados. Este es como un plano cartesiano. Esto viene a ser norte, planos de norte, planos de sur, planos de este y planos de oeste. Viene a ser norte, sur, este y oeste. ¿Ok? Entonces, dentro de esas categorías también vamos a encontrar lo que es las leyendas, las tablas de planificaciones, los planos que vamos a generar, y acá tenemos el gran grupo de las familias, ¿no? Acá tenemos familias que Revit nos lo tiene cargado por defecto y nosotros podemos incluir en nuestro proyecto, ¿no? Acá tienen las familias de aparcamiento, tenemos familias también de muros, por ejemplo acá de muro apilado, básico, muro cortina. Por ejemplo, el muro básico tenemos toda esta gran gama de muros dentro del proyecto ya cargado. Pero estos no son los únicos. Nosotros podemos crear nuestros muros propios personalizados y cargarlo al proyecto cuando ya trabajemos con proyectos de mayor envergadura o cuando tengamos conocimiento más avanzado sobre el tema. Luego de eso tenemos en la parte superior lo que viene a ser la cinta de las herramientas, ¿no? Primero tenemos lo que es la parte de archivo, donde se puede hacer todo lo que es abrir un nuevo archivo, guardar como, exportar, y lo que es publicar, imprimir, esas cosas, ¿no es así? Entonces luego y esto se divide, ¿no?, en este grupo, lo que es la parte de arquitectura. Tenemos todos los elementos necesarios para poder trabajar los planos arquitectónicos, los planos estructurales, los planos de instalaciones o las herramientas de instalaciones y las herramientas de insertar, ¿no? Entonces cada uno de estos de estas cintas de herramientas nosotros vamos a desarrollarlo o vamos a ir conociendo cuando vayamos desarrollando el proyecto que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, esto es lo que vendría a ser la interfaz del proyecto. Luego tenemos en la parte inferior lo que viene a ser algunos elementos
primarios para lo que es la elaboración del proyecto. Por ejemplo, este primero viene a ser lo que viene a ser la escala. Nosotros podemos en el Revit cambiar la escala. Por ejemplo, si nosotros hacemos, por así decirlo, no hacemos un muro y este muro agarramos y lo ponemos de esta manera, ¿ya? ¿Ok? Entonces, a modo de ejemplo nada más lo voy a hacer. Por ejemplo, si yo este muro acoto, pongo en anotar, lo pongo en acotar, por así decirlo, ¿no? Yo este muro lo acoto de este eje a este eje, así decirlo. Ahorita las unidades están en milímetros. Solamente quiero que vean este cambio. Por ejemplo, ahorita la escala está en 1 en 100. Ustedes pueden darse cuenta del tamaño de la cota. Pero yo en esto puedo cambiarlo de una escala en 100, por ejemplo, a una escala 1 en 50. Entonces, esto de acá, esta cota de acá, se ha ajustado automáticamente cuando nosotros vamos a imprimir en una escala 1 en 50. No es como en el AutoCAD, ¿no? Cuando nosotros queremos imprimir en lo que es en la parte del modelo, nosotros esto de acá tendremos que estar escalando, tenemos que estar editando lo que es el tamaño del texto, todas esas cosas. Por ejemplo, si pasáramos nuevamente a una escala 1 en 100, ¿y qué pasaría si nos vamos a escala 1 en 200? Ustedes se pueden dar cuenta que la cota crece. ¿Por qué? Como es una escala 1 en 200, la cota anterior o el tamaño de letra anterior no se ajustaba para que se pueda visualizar de manera correcta dentro de los planos. Entonces nosotros acá en el programa podemos cambiar de una escala a otra sin ningún problema, sin estar creando nuevos planos, sin estar escalándolo y sin esas cosas, ¿no? Entonces voy a ponerle en escala 1 en 50 porque en esa escala va a ser donde nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, el siguiente comando es los estilos de visualización. Revit tiene lo que viene a ser 5 estilos de visualización. Por ejemplo, nosotros ponemos estructura alámbrica. ¿Eso qué quiere decir? Que se nos va a notar todos los elementos, así los elementos estén hechos de diferente manera. Por ejemplo, yo voy a, en este caso, por ejemplo, voy a insertar, voy a cargar una familia y le voy a decir que me inserte, por ejemplo, un mobiliario, por así decirlo. Dentro del mobiliario voy a insertar esto, lo que es camas. Voy a decirle abrir y le voy a esperar que cargue ya, ok. Entonces yo voy a arquitectura, en componente, acá está la cama. Entonces yo voy a poner la cama y ustedes pueden darse cuenta que la cama se está visualizando, ¿no? Entonces está en estructura alámbrica. Ahora yo puedo cambiar de cama a lo que es línea oculta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá el programa? Me va a mostrar solamente las líneas que están en el plano, no me va a mostrar líneas que están debajo del plano. Luego tenemos lo que viene a ser el sombreado, que viene a ser como una manera de sólido en esta parte de acá, y solamente es un sombreado. Luego viene a ser lo que es los colores coherentes. Eso es cuando nosotros editamos lo que viene a ser un muro. Por ejemplo, este muro lo voy a editar, por así decirle. Voy a entrar a categoría y, por ejemplo, lo que viene a ser la estructura del muro, el material, ¿no? ¿Qué material es esto? Ok, entonces, y otro vendría a ser lo que es la parte realista. Entonces la realista es como nosotros estamos presentando el proyecto. Por ejemplo, en esta parte de acá, colores coherentes. Si nosotros le tuviéramos un tipo de pintado, si le damos realista, va a cambiar, ¿no? En la parte del esto. Esto se va a ir visualizando de manera más correcta cuando nosotros comencemos a trabajar nuestros muros editando de acuerdo al proyecto. Ok, luego de eso tenemos lo que vendría a ser en esta parte de acá lo que es el camino del sol. Eso ya es para temas más complejos. Y esto lo que viene a ser la sombra. Aquí en Revit una de las grandes ventajas, por ejemplo, tenemos esta edificación.
y a veces nos piden un plano de lo que vendría a ser un plot plan. Nosotros solamente con activar la parte de sombras podemos ver que Revit nos está botando la sombra de acuerdo a la ubicación del sol. En este caso el sol está ubicado en esta parte de acá, o sea, todo el proyecto siempre se ubica en la parte lateral derecha y nos bota el sol, ¿no? Si lo desactivamos ya no nos genera el sol. Luego nos estamos ubicando lo que es la parte de recortar vista, lo que es la parte de mostrar región de recorte, y estos elementos vamos a ir aprendiendo en transcurso, vayamos modelando el proyecto, ¿ok? Entonces ahora vamos a irnos, vamos a adentrar netamente a lo que es la elaboración del proyecto, ¿ok? Entonces, para lo que es este grupo vamos a desarrollar lo que es un proyecto de una vivienda unifamiliar, ¿ok? Este va a ser el proyecto. Es un proyecto de una vivienda unifamiliar de los propietarios, que es el señor José Martínez Candela y la señora Noemí Sayaverde Marino. La ubicación está ubicada en Lima, urbanización Los Portales de Chavín 3, tercera etapa, manzana C1, lote 5, San Martín de Porres. La especialidad es de arquitectura. El profesional a cargo es el arquitecto Juan Antonio de Valle Cabello. Es un plano, por así decirlo, ¿no? Donde desde fecha del noviembre del 2001 son planos los cuales no han sido trabajados en un entorno BIM o en lo que viene a ser en el programa de Revit. Y ustedes se van a dar cuenta cuánta es la diferencia entre este tipo de trabajos y lo que nosotros vamos a tener como producto final dentro del modelado. Y luego el desarrollo, ¿no? El desarrollo es el cadista y lo que es el dibujo, ¿ok? Acá está la escala, la fecha y lo que viene a ser los planos, ¿no? Este es el A2, es el plano, el 2 de 8, ¿ok? Entonces, esta es una vivienda unifamiliar, como le dice, el cual trae 2 pisos y azotea. Y acá tenemos lo que viene a ser sus cortes. A ver quién está en el... A ver, desactiven por favor su audio. Ok, entonces acá tenemos lo que viene a ser el corte. Acá tenemos lo que vendría a ser una pequeña elevación. Y acá tenemos lo que vendría a ser otros 2 cortes, ¿no? Y una elevación y la elevación principal que nos dice esta parte de acá. Entonces este plano tiene 2 frentes, por sea, ¿no? Tiene un frente, tiene 2 frentes, o sea, de esta manera, y va a ser un poco interesante de desarrollarlo. Entonces este plano vamos a comenzar con esta parte de acá, ¿ok? Lo primero que nosotros tenemos que hacer dentro de un proyecto, y es lo que la mayoría no realiza, es que primero lo que tenemos que hacer es tenemos que configurar las unidades. Por ejemplo, ahorita lo que voy a dibujar otro muro. Ustedes se pueden dar cuenta ahorita cuando yo acoto, por ejemplo, voy a anotar, voy a acotar esta parte con esta parte de acá. Ustedes se pueden dar cuenta que acá la cota está 15.900, es porque la cota está en milímetros, o las unidades del proyecto están en milímetros, pero nosotros trabajamos en unidades en metros. Entonces nosotros nos vamos a lo que es en la parte de gestionar y nos vamos a unidades del proyecto, o directamente unidad de proyecto y nos va a aparecer esta parte acá, ¿no? O directamente nosotros podemos con las teclas UN llamar a lo que viene a ser las unidades del proyecto. Entonces acá nos dice, ¿no? La longitud, ¿cuál es el formato? Es en milímetros. Le vamos a decir que no, que las unidades sean en metros, que el redondeo sea en 2 posiciones decimales y que el símbolo de la unidad que sea ninguno, ¿ok? Porque no lo utilizamos mucho. Vamos a darle en aceptar
y ahora la longitud está mostrando en metros, ok. El área está en metros cuadrados, el volumen en metros cúbicos, el ángulo está en grados sexagesimales y lo que es la densidad está kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a darle en aceptar y ustedes se pueden dar cuenta ahora que la distancia es 15.90, ya no está en milímetros, ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a configurar lo que vienen a ser las unidades. Luego de eso vamos a pasar, primero lo que tenemos que hacer es tenemos que ingresar todos los datos de nuestro cliente. En este caso nuestro cliente viene a ser acá tenemos todos los datos de del proyecto que estamos desarrollando. Entonces nos vamos a Revit y nos vamos a lo que es la cinta gestionar. Dentro de gestionar también, como ya les dije, está lo que viene a ser unidades de proyecto. Luego también viene el parámetro lo que es información del proyecto. Entonces vamos a adentrar a lo que es información del proyecto y vamos a comenzar a rellenar todo este tipo de estos datos de acá. Por ejemplo, vamos a decirle que estos son los datos de la identidad, o sea, estos son los datos de quienes están desarrollando el proyecto. En este caso, por ejemplo, lo voy a poner, vamos a revisar, no tiene el logo de la empresa el cual la está desarrollando, pues sí hay lo que es los profesionales que han estado a cargo. El nombre de la organización, por ejemplo, voy a poner Grupo CISA. La descripción de la organización, por ejemplo, se puede poner cualquier dato, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner lo que es constructora y consultora encargada de elaboración de proyectos, ok. Ahora vamos a decir cuál es el nombre del edificio. En este caso también el nombre del edificio no lo han puesto, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerlo el nombre del edificio que sea Vivienda Martínez y Marino, dice, ¿no? Vivienda MM, por ejemplo, pueden ser Vivienda MM, para poder dar un nombre, ¿no? De la señora Marino y el otro es Merino. Vivienda MM. El autor sí lo tenemos, que viene a ser el arquitecto Juan Antonio del Valle Cabello, ¿ok? El arquitecto Juan Antonio del Valle Cabello. El autor es el arquitecto Juan Antonio del Valle Cabello, ¿ok? Lo que es el análisis energético no lo vamos a tocar porque es un tema más avanzado. Ahora, la fecha de emisión del proyecto. La fecha de emisión del proyecto está noviembre del 2001. Pero en este caso le vamos a poner la fecha de emisión que sea, por así decirlo, ¿no? El 28 de febrero. 28 de febrero del 2018. Estado del proyecto. El estado del proyecto es nuevo. El nombre del cliente. El nombre del cliente viene a ser los propietarios. Podemos copiarlo directamente y copiarlo acá, ¿no? Esto viene a ser los propietarios: José Martínez Candela y Noemí Sayaverde Marino, ¿ok? La dirección del proyecto, esto lo vamos a ver después. El nombre del proyecto es lo que viene a ser vivienda unifamiliar. El nombre del proyecto es vivienda unifamiliar. El número de proyecto, en este caso como somos el grupo 4, vamos a ponerlo 004. Ahora, ¿cómo se pone la dirección del proyecto? La dirección del proyecto se pone
haciendo clic y haciendo clic acá. Por ejemplo, ¿cuál es la dirección del proyecto? Vamos a ir al plano de AutoCAD y la dirección es todo esto, ¿no? Urbanización Los Portales de Chavín, tercera etapa. Lo copiamos y lo pegamos. Ok, vamos a darle en aceptar. Y nosotros de esta manera ya hemos llenado todo lo que viene a ser la información del proyecto. Ok, vamos a darle en aceptar y nosotros ya tenemos toda la información del proyecto. Esto cómo se va a ver, por ejemplo, esto ahorita ustedes no lo es un primer paso. ¿Por qué? Porque vamos a poner el nombre del cliente, el nombre del proyecto y todas esas cosas. Hay que aprender una cosa, que en Revit cuando nosotros diseñamos, nosotros comenzamos a diseñar desde el inicio, ya estamos gestionando los planos, los nombres del cliente, estamos gestionando lo que viene a ser la ubicación, todas esas cosas, y eso se hace una sola vez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por así decirle, vamos a planos, y así generemos un nuevo plano, por así decirlo, ¿ok? Voy a abrir una hoja, un A1 métrico que viene por defecto, le voy a dar en aceptar, y ustedes se pueden dar cuenta acá, ¿no? Acá ya está el nombre del propietario, que es José Martínez Candelo, acá lo que es el número de proyecto, la fecha, dibujado por, no hemos puesto porque no estaba el comprobado por el número de plano y la escala que se va a trabajar. Esto de acá se va a poner cuando nosotros ya jalemos, por ejemplo, los planos de acá. Eso quiere decir, por ejemplo, si nosotros acá el nivel 1, hagamos por así algo simple. Vamos a arquitectura, vamos a muro, vamos y dibujemos algo simple acá, ¿no? Ok, algo simple acá, así y así. Ok, vamos a dejar algo simple, lo voy a cerrar. Por ejemplo, yo jalo el nivel número 1 acá, que está en escala 1 en 50, y lo coloco en esta manera. Y ustedes pueden verse acá, ¿no? La escala ya me jaló de acuerdo a la escala el cual se está dibujando. Pues es decir, esto de acá yo lo cambio en escala 1 en 100. Lo cambio. Entonces, acá también se pueden dar cuenta, ¿no? Acá se modificó lo que viene a ser el tamaño. Y lo que viene a ser la escala también se me modificó. ¿Ok? Entonces, es muy importante hacer estos primeros pasos. ¿Por qué? Porque eso ya que una vez hecho esto, nosotros ya vamos a poder, al momento de generar nuestros planos, vamos a poder ya jalarlos directamente para la elaboración de nuestros planos. Ok, entonces esto de acá, voy a ir al nivel número 1 nuevamente y lo vamos a dejar aquí. Ahora, si nosotros queremos ser un poco más específicos, nos vamos nuevamente a la pestaña que es gestionar y nos vamos a ir en la parte que es unidades de proyecto. Ok, no, nos vamos a ir en la parte que es, ya vimos unidades de proyecto, ya vimos lo que es la información del proyecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que viene a ser parámetros de proyecto? Dentro de los parámetros de proyecto dice, no, los parámetros disponibles para elementos de este proyecto es ocupante, ¿no? Nosotros podemos añadir nuevos parámetros en el cual lo vamos a dar uso. Si es que, por ejemplo, fuera una vivienda ya la cual está construida y nosotros queremos hacer, por así decirlo, una ampliación o una remodelación, podemos poner lo que podría ser, ¿no?, remodelación, o podríamos poner lo que es ampliación, pero en este caso es un proyecto de obra nueva. ¿Qué vienen a ser los parámetros compartidos? Los parámetros compartidos vienen a ser un grupo de parámetros en el cual nosotros vamos a ubicar o vamos a especificar ciertos materiales, ciertas características de algunos elementos, y podemos agruparlos y generarles parámetros para los cuales nos van a poder brindar lo que viene a ser el tipo de ladrillo que se está utilizando, el tipo de tarrajeo que se está utilizando, el tipo de pintura que se está utilizando y todas esas cosas. Luego viene lo que es transferir normas de proyecto. ¿Qué es transferir normas de proyecto? Por ejemplo, cuando ustedes ya se acostumbren a trabajar en el Revit, ustedes van a tener que generar lo que vienen a ser sus plantillas arquitectónicas o sus plantillas propias. Por ejemplo, vamos a poder generar plantillas en donde
tengamos solamente, por ejemplo, muros que nos sirvan para lo que son el tema de viviendas. Vamos a tener plantillas que nos sirvan, por ejemplo, para el tema de lo que vienen a ser expedientes técnicos de colegios. Vamos a tener plantillas para lo que vienen a ser expedientes técnicos de centros de salud y esas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros abrimos un proyecto y yo le digo transferir normas del proyecto, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a transferir del otro proyecto todas sus características, me va a transferir a este proyecto. Pero en este caso no lo vamos a hacer porque vamos a desarrollar el proyecto de cero. Y también a veces es un tanto peligroso hacer esto. ¿Por qué? Porque algunos elementos que no hemos utilizado, por ejemplo, supongamos que en el tema de arquitectura nosotros nos vamos a muro y nos vamos al tema de lo que viene a ser los muros cortina. Supongamos que en el proyecto que nosotros estamos transfiriendo los parámetros de proyecto no hemos utilizado el muro cortina o la cristalera exterior. Cuando nosotros transferimos las normas de proyecto, quiere decir que todas las características de esta hoja de plantilla de arquitectónica se nos va a pasar de acuerdo al otro proyecto que nosotros hemos utilizado. Entonces, si no hemos utilizado cristalera exterior, se nos va a eliminar cristalera exterior. Si no hemos utilizado tal elemento, se nos va a eliminar dicho elemento. Es por eso que mejor es crear lo que son nuestras plantillas de proyecto para poder trabajar de acuerdo a un proyecto específico. Pero la creación de plantillas es un tema del curso Revit intermedio. ¿Ok? Entonces, nos vamos nuevamente a gestionar y sabemos lo que es transferir nombres de proyecto. Ahora, ¿qué es limpiar elementos no utilizados? Cuando nosotros, por ejemplo, hemos trabajado y ya tenemos todo nuestro proyecto desarrollado, nosotros con este elemento, para hacerlo un tanto más liviano el proyecto, vamos a limpiar los elementos que no hemos utilizado. Por ejemplo, supongamos, ¿no? En antes yo agarré y yo cargué esta cama, por así decirlo, pero después yo me di cuenta que no, que esta cama no me, por así decirlo, ya no lo utilicé otra cama. Entonces, si esta cama ya no utilicé, pero esta cama va a seguir cargada dentro del proyecto o de esta hoja de proyecto. Entonces, nosotros, si ya no lo vamos a utilizar, ya hemos terminado el proyecto, ya está el proyecto, ok, entonces le damos limpiar parámetros de proyecto y nos va a eliminar, limpiar elementos no utilizados, nos va a eliminar todos los elementos que estén por demás. Ok, entonces básicamente eso sería todo lo que es en la parte de lo que es la configuración. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la ubicación del proyecto. Vamos a dar en la parte donde dice posición, vamos a entrar en esta parte de posición y acá vamos a ver, ¿no? Volver a ubicar el proyecto, rotar de norte real, el proyecto, y esto vamos a utilizarlo cuando tengamos un proyecto girado a 45 grados. Esta parte de acá viene a ser para adquirir las coordenadas. Esto ya es para un trabajo más específico, para un nivel de lot 350 o 400. Y vamos a ver en este curso, vamos a ver lo que viene a ser la ubicación del proyecto. Damos clic acá y se nos va a abrir una ventana que dice ubicación, clima y emplazamiento. Por ejemplo, por defecto Revit lo que hace es nos carga, ahorita nos dice, ¿no? La dirección del proyecto es Boston, Boston MA, ¿no? Me supongo que es alguna ciudad de Boston. Ahora, el servicio de información geográfica es vía internet. Ok, si nosotros le damos lista de ciudades por defecto, nos va a aparecer la ciudad, pero acá en esta parte de acá no nos va a aparecer lo que viene a ser, por ejemplo, vamos a buscar Perú. Perú no aparece, creo, en esta parte de acá, ¿no? Pueden darse cuenta, Perú no aparece. Ok, ustedes pueden dar cuenta, Pekín, Pelcón, Pembine, Pendol, Peoria, no, Perú no aparece. Ok, si nosotros estuviéramos en otra ciudad, por ejemplo, lo que debería aparecer, por ejemplo, podría ser Lima, que es la ciudad capital, pero tampoco acá está, ¿no? Acá está, ¿no? Lima, Perú. Si nosotros le damos Lima, Perú a esto, Lima, Perú, entonces
se nos va a cambiar automáticamente lo que viene a ser la latitud y lo que viene a ser la longitud. Entonces, ¿esto por qué? Porque esta lista de ciudades ya está, o bueno, ¿no? En la lista de ciudades hemos podido utilizar esta parte de acá. Pero nosotros vamos a dejar por servicio de información geográfica vía internet, y nosotros podemos buscar por esta parte. Por ejemplo, vamos a poner Lima, Perú. A ver si le damos buscar. Por ejemplo, vamos a poner acá Lima, Perú, y se nos va a ubicar, ¿no? Por ejemplo, esta parte de acá. Entonces acá, entonces si nosotros tuviéramos exactamente lo que viene a ser, conociéramos, por ejemplo, conociéramos Lima, supongamos, la dirección exacta, entonces nosotros podríamos ir ubicando este elemento y podríamos moverlo, ¿no? Supongamos que acá es la ubicación acá, esta parte de acá está en avenida Circunvalación, está en esta misma esquina, está nuestra casa, ¿ok? Como está en una esquina, vamos a poner esta esquina. Nosotros lo decimos, acá está la dirección del proyecto, acá está lo que es la latitud y la longitud, ¿no? Lo que es las coordenadas norte y este. Si hablamos de lo que es una coordenadas geodésicas o geográficas, ¿ok? Entonces acá dice, ¿no? La ubicación está a 100 pies. 100 pies viene a ser más o menos 3000 centímetros, 300 metros, y está a 50 metros de distancia. Entonces vamos a dar en aceptar y ya tenemos lo que es la ubicación del proyecto, ok. Entonces, una vez que nosotros hayamos configurado esta parte de acá, entonces nosotros nos vamos a nuestro proyecto y hemos configurado toda esta parte de acá, ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una de las tantas maneras más fáciles de poder desarrollar un proyecto es cuando nosotros vamos al proyecto y hay este archivo, ¿no? Que es insertar. Nosotros podemos importar un CAD o podemos vincular un CAD. Eso ya lo vamos a dejar para la clase posterior, para poder comenzar a lo que viene a ser, a configurar lo que viene a ser los ejes de este proyecto, ok. Y los ejes nosotros vamos a tener en estos planos de estructuras. En los planos de arquitectura no están, pero sí lo vamos a tener en lo que viene a ser en los planos de estructuras, ok. Entonces acá vamos a tener, ok, bueno, acá tampoco está, ¿no? Lo que viene a ser los estos. Entonces vamos a tener que, se pueden dar cuenta, ¿no? Ni los ejes me lo han puesto acá, ok. Entonces voy a tener que poner los ejes tanto horizontales como verticales para poder trabajar de una manera ordenada este proyecto, ok. Entonces, muchachos, ya hemos comenzado a hacer la configuración básica del proyecto y vamos a guardar el archivo. Vamos a decir archivo, guardar como un proyecto, y le voy a decir que me lo guarde dentro del disco de Revit Arquitectura grupo 4, y lo voy a guardar como clase 01, ok. Voy a dar en guardar y se va a guardar automáticamente. Bueno, chicos, esto es todo por la clase de hoy. Y mañana vamos a comenzar a configurar lo que viene a ser nuestros ejes y comenzar a trazar, ver todo el tema de los muros. Ok, voy a